Hola gente linda. Hoy es por supuesto 5 de mayo de 2021 y de hecho por primera vez hoy alguien me felicitó porque era 5 de mayo, lo cual fue muy bonito porque nunca había pasado y la verdad es que no lo esperaba. Pero ya saben que afuera de México, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo asociado a Estados Unidos, asocian mucho el 5 de mayo con México. Y con este nuevo mundo de Zoom, pues nada, pasó que alguien me dice, ¡ay, feliz 5 de mayo! Y yo, ¿Qué está pasando? Pero bueno, este video es sobre el cuidado que ejercemos personas LGBT, más allá, ahora sí que, de lo que normalmente se habla en espacios, digamos, estructurados con lógicas cis heterosexistas. Antes de entrar a eso, sin embargo, sí quiero decir que, híjole, qué onda con todo lo que ha pasado, está cabrón, Ahora sí que también estas dinámicas de Zoom nos han llevado a tener un contacto mucho más íntimo con gente de otros países, eh, que de alguna manera ya antes con las redes sociales ocurría, pero quizás ahora esto esté intensificado, ¿no? Y de repente te enteras de noticias y de alguna forma te toca convivir con personas que están en esos lugares, con la cotidianidad de esos lugares y es muy impactante, ¿no? Y lo digo porque ahora sí que en esta semana, pues por ejemplo, ver lo que pasó en Puerto Rico con respecto a un feminicidio espantoso que cometió un boxeador, que además es una estrella importante allá en Puerto Rico, pues sí fue muy impactante la historia. Obviamente no voy a dar detalles porque eso siempre me ha parecido muy morboso. Pero bueno, la gente en Puerto Rico estaba muy impresionada, ¿no? Sobre todo porque había habido un ataque muy violento a otra chica días antes que la acuchillaron, afortunadamente sobrevivió, pero a otra chica incluso creo que la quemaron viva, ¿no? Entonces justo estos días hablando con gente de Puerto Rico, pues hay una sensación de inmediatez con respecto a esos temas que es muy impresionante, es muy doloroso. Y bueno, lo mismo pasa con Colombia en estos días con todo lo que ha pasado. Supongo que todo el mundo está al tanto eh, de que el presidente de Colombia, Duque, había querido poner una suerte de reforma hacendaria, reforma fiscal. Eh, no me pregunten los detalles, yo sí le pregunté a algunas personas, a algunas compas de Colombia y me decían que lo que pasa es que sí era una subida que iba a ser muy intensa, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando con la banda de House of Anomalía, que creo que ya he mencionado aquí, que son unas chicas travestis, trans, vestidas, están como descubriéndose ellas mismas. Eh, pues sí me decía, lo que pasa es que sí es una subida muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, los libros podrían terminar costando 40% más, es una subida que sobre todo a las clases populares nos va a salir muy, muy caro, ¿no? Y que generó un enorme descontento. La gente en Colombia salió a protestar. De nuevo, no pretenden tener un entendimiento muy claro de qué exactamente pasó, porque si bien he estado siguiendo las noticias, creo que no ha habido una buena cobertura internacional. En Twitter, por ejemplo, sí hay gente que ha estado compartiendo historias, pero sorprendentemente los periódicos, por lo menos los que yo leo aquí en México, no le han dado una como cobertura que me ayude a entender por qué pasó esto de una manera tan brutal. Pero bueno, hubo una serie de protestas muy impactantes. Incluso por ahí circuló un video de tres chicas bogueras bailando en esta plaza famosísima de Bogotá, que pues yo le iba a decir el Zócalo de Bogotá, pero para gente que no es de México, pues decir Zócalo no les dice nada, pero es como su plaza central. Y que yo recuerdo muy bien porque pues he estado justo en esa plaza y estaban estas chicas bogueando enfrente de la policía, algo que muestra por supuesto que estos bailes que normalmente quizás asociamos con fiestas también pueden ser potencialmente subversivos, ¿no? Y así como pasó allí, por ejemplo, las chiquillas estas también, perdón que les diga chiquillas, es que son significativamente más jóvenes que yo. Las hermanitas de House of Anomalía también salieron pues un poco a defender los derechos de la ciudadanía de los colombianos, las colombianas, hay en Manizales y un montón de gente en un montón de lados.
Lo que sabemos y eso es que hubo muertos, que hubo un ataque de represión espantoso. Hay videos en YouTube de ataques que parece zona de guerra, de esas cosas que en América Latina parece que no se nos terminan de volver pasado. Entonces, pues Colombia también ha sido algo muy impactante en estos días, la sensación en Twitter de que está pasando a gente que conoces desde hace mucho, que sigues, que lees, que incluso chatean contigo. Pues sí es muy impactante, ¿no? Y va en dos direcciones, porque también, por ejemplo, justo gente, no solo de estos dos países, sino de varios lados, me decían, oye, ¿qué pasó, no? Incluso me escribió una compa de España, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué pasó con el metro en Ciudad de México, no? Y le digo, pues se cayó, ¿no? O sea, cuando mi mamá me lo dijo, creo que yo estaba leyendo. Y me dice, se cayó el metro, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que se cayó el metro? ¿Cómo se va a caer un metro? ¿No? O sea, no. Le dije, ok, o sea, como que me lo dijo y dije, pues hay que estar hablando, ¿no? ¿Cómo se va a caer un metro? Entonces suponía que se refería a algo así como que se había caído el servicio, como que no había luz, como que la gente estaba atrapada en un vagón sin luz. Y dije, ay, qué raro, ¿por qué veo a mi mamá tan alarmada, no? Y veo que va y le dice también a Julie, se cayó el metro, ¿no? Y en eso justo me llega un video que me compartió mi papá por WhatsApp. Y entonces veo el video y digo, ay, güey, se cayó el metro, ¿no? Entonces, pues fue muy impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, sí hay una hermana de House of Drag que usa mucho esa línea justo esa hora. Afortunadamente era su día festivo. Entonces, pues todo el mundo de inmediato en la casa preguntándole, ¿no? Así, oye, ¿cómo estás? ¿No? Afortunadamente nos dijo que estaba en su casa, que ese era su día de descanso. Eh, y pues sí, el susto, el enojo, pues aquí sí se ha sentido un enojo bien potente, ¿no? De lo que pasó, las historias son horribles. Y nada, pues sí quería compartir que sin ánimos de partidizar las cosas, sí creo que sí es importante que se investigue. Todo parece indicar que son una serie de actos de corrupción, de negligencia, de indiferencia de parte de algunas autoridades ante reportes que ya se habían hecho de que había un desgaste estructural. Por lo menos algunos funcionarios parece que sí dijeron que había que intervenir, aunque otros parece que dijeron que no. Pero justo por eso parece que es negligencia y corrupción. Entonces, sin ánimo de partidizar el asunto y que alguien le saque provecho, cosa que algunos políticos intentaron y la verdad se vieron muy indiferentes a la situación que estaba pasando. Pero bueno, sí hay que pedir que se investigue. Pero bueno, este video es mucho más largo de lo que esperaba. El tema de hoy les decía yo que son el tema del cuidado y un poco se me ocurrió porque estábamos en una serie de actividades, muchísimos colegas y yo, y una de las cosas que me daba yo cuenta es que, por ejemplo, cuando se habla de la importancia de hacer una intervención con perspectiva de género en, por ejemplo, espacios universitarios, en espacios educativos o en general en cualquier tipo de espacio, la cosa más curiosa es que la perspectiva de género que se maneja es profundamente cis heterosexista, ¿no? A ver, entiendo por qué. O sea, entiendo que si la población trans es el 0.5% de la población y la población LGBT quizás somos el 5, quizás el 10% de la población, entiendo que, por supuesto, es fundamental que la narrativa recupere el hecho de que la inmensa mayoría de violencias de género ocurren dentro de dinámicas cis heterosexistas, ¿no? Entonces, eso lo entiendo, ¿no? No estoy diciendo que ahora todo sea sobre nosotras, nosotros, nosotres, porque no tendría sentido. Pero, por ejemplo, mucho se habla de cómo las asimetrías en los hogares, en términos de las prácticas de cuidado, son uno de los grandes causantes de la desigualdad. Y esto en efecto pasa, ¿no? Y esto es real, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que todo el mundo está perfectamente consciente o participa de eso y sabe que en efecto en hogares constituidos quizás por una familia nuclear o quizás una familia extendida, pero
núcleo es una pareja cis hetero, sí suele ser el caso que, por ejemplo, las tareas del cuidado, las tareas de la limpieza, básicamente se le asignan, ni siquiera es que se escojan, ¿no? Se le asignan a las mujeres. Normalmente las mamás, las esposas llevan una carga tremenda, muchas veces también las hijas, y eso son tareas que tienen que ver con cuidado de personas enfermas, personas mayores, niños, o sea, todo lo que es, digamos, el trabajo no remunerado en el hogar, ¿no? Y que esto es uno de los grandes elementos de desigualdad, porque en efecto en los hogares hay esta doble jornada para las mujeres, mientras que muchos hombres pues se pueden dar el lujo de que les resuelven todo. E incluso por eso algunos en pandemia han sido más productivos, ¿no? Porque están en su casa, no tienen que salir, desplazarse. Digo, algunos, no todos, pero es, digamos, un patrón. ¿Y cuál es el problema con Pues básicamente ninguno, porque en efecto esto pasa y hay que hablar de eso. Pero algo que me quedaba pensando es que terminas por imaginar que todos los espacios son cis heterosexuales, ¿no? Y algo en lo que yo he insistido mucho en distintos lados es la importancia de descis-heterosexualizar los espacios, sean los salones de clases, sean las universidades, las instituciones, todo, ¿no? Porque si las narrativas en efecto siempre son de, bueno, sí, está mal que discriminen a la banda LGBT, ya lo dijimos, bueno, boom, no volvemos a hablar de esa gente. Entonces, parece que en las relaciones LGBT pues no hay desigualdad, o pues quién sabe, ¿no? Porque no se habla de eso, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué genera las desigualdades en las relaciones LGBT? ¿Hay desigualdades? ¿Cómo se dan las prácticas del cuidado? ¿Por qué nunca se habla de eso, no? Y entiendo, de nuevo, lo digo, si somos el 0.5% o el 5 o el 10, pues entiendo, por supuesto, que no nos puedan dedicar el mismo tiempo, ¿no? Pero quizás sí sería importante que en algún momento alguien diga, bueno, a ver, no queremos fomentar la idea de que toda la institución y sus miembros son cis-heteros, ¿no? Porque no es cierto. Y no se habla de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo un libro que salió hace poquito, que escribió un hombre trans que se llama Gil Malatino, con H, no con G, Gil Malatino, que hablaba, por ejemplo, de las prácticas de cuidado que tenemos las personas trans unas con otras, ¿no? Y dice, y hace un argumento muy parecido al que estoy tratando de hacer en este momento, diciendo, ¿qué pasa con las prácticas de cuidado no remunerado que también hacemos en nuestras comunidades, ¿no? Y dice, bueno, por ejemplo, hay personas trans que se dedican de una u otra manera a cuidar de otras personas trans, que quizás no pueden trabajar, que quizás están enfermas, que quizás han vivido discriminación y en este momento ni siquiera tienen un techo. Dice, hay toda una práctica de cuidado que hacen personas trans sobre otras personas trans que no está reconocida, ¿no? Dice, entonces ahí también hay la invisibilización de una forma de trabajo, trabajos de cuidado, que no necesariamente son trabajos domésticos o trabajos reproductivos, pero sí son de alguna forma una suerte de trabajo comunitario, y quizás no es el mejor nombre, pero que tiene que ver con el cuidado que le damos a otras personas, que también es una profunda inversión de tiempo que no está reconocida, ¿no? No está reconocida y eso va a tener dos consecuencias. Una, por supuesto, en que no está pagada, pero otra es que se generan formas de experticia que no se reconocen y que quizás las instituciones no valoran lo suficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un montón de personas en la comunidad trans que tienen literalmente décadas de acompañar personas, ¿no? Personas trans de distintas edades, de distintas situaciones, quizás algunas que han estado en situación de calle, y eso genera una experticia, y es una experticia que quizás las instituciones tendrían que recuperar a la hora de preguntarse, por ejemplo, cómo construir refugios, cómo construir programas sociales sensibles a población LGBT, ¿no? O sea, ahí hay toda una serie de prácticas de cuidado que de nuevo no solo son trabajos, sino que también son conocimientos, son una experticia que no estamos valorando
y que también es un motor de la desigualdad, porque pasa exactamente lo mismo que quizás pasa cuando estamos hablando de las relaciones cis hetero en las familias, ¿no? Que hay personas que tienen prácticas de cuidado que no se reconocen, y que por supuesto afectan, por ejemplo, otras áreas de su vida, quizás porque no tienen la misma cantidad de tiempo para dedicarle al trabajo, porque van a dejar de tener menos ingresos, incluso porque se espera de ellas que se encarguen de eso, ¿no? Y por ejemplo en las comunidades LGBT, toda la manera en la que hace un tiempo se hablaba incluso, por ejemplo, de casas que en México no pasa tanto, pero en Estados Unidos sí pasaba, que eran estas casas donde una figura maternal de alguna manera arropaba a personas LGBT un poquito más jóvenes. Pues un poco se esperaba de esa persona que tuviera este tipo de roles de cuidado, ¿no? De nuevo no reconocidos y no valorados, ¿no? Entonces, esto lo digo porque por supuesto es un tema del que no hablamos, ¿no? Alguien podría decir, pues yo creí que más bien ibas a hablar de aquellas relaciones heteronormadas que sean entre personas LGBT, que sí las hay, donde reproducimos los mismos sesgos, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que sí se ha llegado a decir, aunque nunca se suele recuperar cuando la gente está haciendo alguna suerte de diseño de política pública, de intervención institucional o en un espacio, que sí se ha dicho en los estudios de género que hay relaciones que pueden ser LGBT, pero que funcionan de manera heteronormada y que la diferencia sexual como una estructura simbólica se reapropia y que de hecho se reapropian los roles, ¿no? Entonces termina pasando que, por ejemplo, en una pareja de dos chicos, uno de esos chicos se dedica al cuidado, se dedica al hogar, y el otro se dedica a proveer. Y eso no necesariamente es una desgracia si hay un reconocimiento y un acuerdo de que eso es de que eso es lo que se está pactando, ¿no? Pero a veces un poco pasa por una lectura de roles que es en efecto muy heteronormativa, ¿no? Y así como puede pasar en relaciones gays, puede pasar en todo tipo de relaciones con personas LGBT. Entonces, eso de alguna manera ya lo sabemos, pero quizás lo que no teorizamos lo suficiente es qué pasa con estas relaciones de cuidado, eh, que hacemos y que de alguna manera no están operando en lógicas domésticas como normalmente entendemos eso, en lógicas quizás con núcleos familiares como normalmente entendemos eso. ¿Qué pasa con toda esa tarea, no? No se habla de eso, por ejemplo, nadie se pregunta, lo digo porque cuando se habla, por ejemplo, de los techos de cristal, me llama mucho la atención que normalmente están pensando en los techos de cristal que tienen mujeres cisgénero heterosexuales, ¿no? Porque y las explicaciones que se dan son explicaciones que por supuesto tienen que ver con estas dinámicas en el hogar que en efecto castigan tremendamente tremendamente la posibilidad de un desarrollo de parte de las mujeres, ¿no? Porque tienen que llevar a cabo una tarea que de alguna manera no es valorada, no es reconocida, ¿no? Pero eso, por ejemplo, lleva a que pues, todas las mujeres y en general personas LGBT que pudiéramos en algún momento enfrentar un techo de cristal, pues la pregunta es, ¿y ustedes por qué, no? O sea, pues si ustedes no tienen hijos, ¿no? Que de hecho sería un mito, porque claro que hay familias LGBT, hay familias lesbomaternales, homoparentales e incluso con transmaterpaternidades. Entonces, por supuesto que pasa, ¿no? Pero nadie habla de eso. Entonces, y nadie habla de las otras formas de cuidado. Entonces, por ejemplo, como que las instituciones en algún momento empiezan a decir, sí, se requieren permisos de paternidad, se requiere fomentar estos espacios de cargas distribuidas que van a resolver muchas cosas, pero la pregunta es, ¿qué pasa con todas esas otras prácticas de cuidado que no operan así, ¿no? Y lo digo un poco porque justo con el COVID, y creo que también por eso el libro de Gilma Latino lo han estado presentando en chorrocientos mil lados. Yo ya he visto en Estados Unidos muchas presentaciones de ese libro, se llama Transcare. También creo que por ahí Lucas Platero lo presentó. Precisamente el COVID ha mostrado que existen estas redes de cuidado, ¿no? Y por ejemplo estas no las teorizamos, ¿no? O sea, como que todo el mundo las valora y dice, órale, mira qué persona tan chingona, mira cómo trabaja por su comunidad. ¡Wow! Y hay una especie de reconocimiento hasta ahí, ¿no?
pero como que nadie dice, pero espérate, es una forma de trabajo no remunerada y una experticia no reconocida, ¿no? Y quizás es algo que tenemos que hacer. Pero bueno, este video duró, ya no iba a decir demasiado, pero ya me dijeron, no digas eso, porque siempre lo dices y siempre te tardas y X, ¿no? Nos vemos en una semana, cuídense mucho y esperemos que el mundo esté un poquito menos triste en una semana. Bye bye.